Conoces a esa persona, ¿verdad? Nunca pide respeto, pero siempre lo consigue. Jamás suplica atención, pero la domina al instante. No intenta demostrar su valor, pero todos asumen que es increíblemente valioso. ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? No es dinero. He visto a gente sin nada con este poder. No es su físico. He visto a personas de apariencia común hipnotizar a todos a su alrededor. Ni siquiera es inteligencia. Algunos de los más listos que conozco son completamente ignorados. Lo que tienen es invisible, pero es tan poderoso que cambia cada una de sus interacciones. Y esto fue lo que me impactó. Este secreto ha estado oculto a plena vista durante más de 500 años. Un viejo sabio, Adriano, escribió sobre él. Dijo, las personas más influyentes del mundo lo usan a diario. Aún así, el 99% de la gente vive toda su vida sin saber que existe. Hoy voy a revelar ese rasgo oculto y te mostraré exactamente cómo empezar a desarrollarlo ahora mismo. Pero te advierto, una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Empezarás a notar quién tiene el poder real y quién solo está fingiendo. Entenderás por qué algunas personas consiguen todo lo que quieren, mientras otras no consiguen nada. Quiero que repitas esto en tu mente. Elijo ser la fuerza oculta que moldea la realidad. ¿Listo? Vamos a descubrir el secreto más peligroso de Adriano. Nos han mentido toda la vida. Nos dijeron que el poder viene de ser ruidoso, agresivo o exigente. Ese es poder falso. Eso es lo que hacen los débiles cuando están desesperados por tener el control. El verdadero poder trabaja en silencio, opera en las sombras, influye sin que nadie se dé cuenta de que está siendo influenciado. Piensa en la persona más poderosa que conoces personalmente, no en famosos ni políticos. Alguien que hayas conocido de verdad. Grita para llamar la atención, presume de sus logros, intenta dominar cada conversación. Seguro que no. Sorry. Tienen algo más, algo que hace que la gente gravite naturalmente hacia ellos, algo que crea respeto sin exigirlo. Yo lo llamo dominio invisible. Es la ventaja más injusta que un ser humano puede poseer. Mientras todos los demás compiten por la atención, tú la dominarás. Mientras ellos luchan por ser escuchados, la gente se colgará de cada una de tus palabras. Se te respetará automáticamente. Y lo más devastador es que nadie se dará cuenta de que estás haciendo algo. El misterio es tu fuerza. El silencio es tu arma. Pero, ¿cómo se utiliza esa arma sin parecer distante o falso? El primer paso es entender por qué la gente predecible siempre pierde el juego del poder. Y te lo voy a explicar. Te han mentido toda tu vida. Te dijeron que el poder viene de ser ruidoso, agresivo o exigente. Ese es el poder falso, el que usa el desesperado. Yo también lo creí. Mi primer jefe, Alberto, era un huracán de hombre. Golpeaba la mesa en las reuniones, alzaba la voz para imponer sus ideas y creía que el miedo era sinónimo de respeto. Todos asentían cuando él hablaba, pero en los pasillos le llamaban el payaso gritón. Su poder se desvanecía en cuanto daba la espalda. Era un castillo de naipes. En esa misma oficina trabajaba un hombre llamado Damián. Era uno de los socios fundadores, pero rara vez hablaba. Se sentaba al fondo de la sala, con una calma que desarmaba, simplemente observando. No necesitaba interrumpir ni levantar la voz. Cuando todos los demás agotaban su energía en discusiones inútiles, se hacía un silencio. Y en ese silencio, todos los ojos se giraban hacia él. Recuerdo una reunión crucial. Un proyecto millonario estaba a punto de colapsar. Alberto estaba fuera de sí, rojo de furia, culpando a todo el equipo. Gritaba sobre plazos y consecuencias, creando un pánico absoluto. Damián no dijo nada durante 20 minutos. Solo observaba a cada persona, sus gestos, sus miedos. ¿Has sentido eso alguna vez? El poder de un silencio que pesa más que 1000 gritos. Un vacío que obliga a todos los demás a llenarlo con sus propias inseguridades. Cuando Alberto finalmente se quedó sin aire, Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Con una voz apenas por encima de un susurro, hizo una sola pregunta. No recuerdo las palabras exactas, pero desmanteló por completo el argumento de Alberto.
Expuso la falla lógica sin atacar a nadie. El efecto fue instantáneo. La tensión en la sala no se rompió, se transformó. El pánico se convirtió en claridad. En ese momento, Alberto era invisible y Damián era el único hombre en la habitación. Él no luchaba por ser escuchado. La gente se aferraba a cada una de sus palabras. Mientras Alberto competía por la atención, Damián simplemente la comandaba. Creaba un misterio magnético que lo mantenía en completo control, mientras los demás emitían sus vulnerabilidades, sin siquiera darse cuenta. Aquello era el dominio invisible en acción. Fue entonces cuando entendí lo que escribió Maquiavelo. Todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Alberto era apariencia, Damián era realidad. La mayoría cree que la influencia proviene de ser la presencia más grande y ruidosa. Es un pensamiento de aficionado. La verdadera influencia viene de ser la fuerza que nadie ve venir, hasta que es demasiado tarde para resistirse. Esa tarde me crucé con Damián junto a la máquina de café. Me miró fijamente y con esa misma voz tranquila me dijo, no te fijes en el ruido, fíjate en quién dirige la orquesta desde las sombras. Hizo una pausa y añadió, mañana te mostraré cómo se elige el instrumento. Déjame contarte algo que probablemente esté matando tu influencia ahora mismo. Yo solía creer que ser abierto y transparente me hacía digno de confianza, pero en realidad solo me hacía controlable. Mi gran lección llegó con Rafael, un directivo que parecía el mentor perfecto. Era carismático, siempre sonreía y te hacía sentir que tus ideas eran las más brillantes del mundo. Queriendo ganarme su aprobación, le abrí mi mente por completo. Le conté mi plan maestro para un nuevo proyecto, uno que llevaba meses desarrollando en secreto. Le di cada detalle, cada estrategia, cada posible obstáculo y cómo pensaba superarlo. Fui un libro abierto. Él me escuchaba con atención, asintiendo, y al final me dijo, es genial, tienes mi apoyo incondicional, vamos a por ello. Una semana después, tuvimos la reunión con el cliente más importante. Yo estaba listo para presentar, con el estómago hecho un nudo de nervios y emoción. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Rafael tomó la palabra. Y entonces lo escuché. Escuché mis propias ideas, mis propias frases, mi plan completo, saliendo de su boca como si fueran suyos. Me miró un instante, con una sonrisa casi imperceptible, y siguió hablando. Yo me quedé paralizado, mudo. No era solo que me hubiera robado el trabajo, es que había usado mi propia honestidad como un arma contra mí. Sabía perfectamente cada paso que yo iba a dar, porque yo mismo se lo había contado. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir ese frío en el estómago cuando te das cuenta de que le has entregado a alguien el manual de instrucciones para manipularte. En ese momento, él me poseía. Yo era su marioneta y ni siquiera lo sabía. Sabía qué me motivaba, el reconocimiento, y lo usó para que bajara la guardia con sus halagos. Sabía cuáles eran mis inseguridades, el miedo a no ser suficiente, y las usó para dejarme sin capacidad de reacción. Mi previsibilidad fue mi vulnerabilidad. Al ver mi cara de shock, él sabía que yo no haría una escena allí mismo. Podía predecir mi reacción. Cuando finalmente lo confronté en privado, exploté. Le grité, le recriminé, reaccioné de forma exagerada, exactamente como él esperaba. Con una calma exasperante, me dijo que estaba siendo demasiado emocional y que quizá no estaba listo para proyectos de esta envergadura. Mientras yo sobreexplicaba mi verdad, perdía el respeto. Mientras sobrereaccionaba, perdía la influencia. Cada palabra que decía me hundía más. Entendí que las personas que consiguen lo que quieren nunca ponen todas sus cartas sobre la mesa. No porque sean deshonestas, sino porque son estratégicas. Comprendí que el verdadero poder no se juzga por las personas que tienes a tu alrededor, sino por cuánto mantienes oculto de forma deliberada. Ser indescifrable no se trata de ser falso, se trata de ser inteligente. Pero, ¿cómo se aplica esto en una conversación real sin parecer distante o sospechoso? Existe un arma secreta para lograrlo. Aquí tienes una verdad que cambiará cada conversación que tengas.
La persona que hace las preguntas controla la conversación, no la persona que las responde. Recuerdo una reunión con un cliente importantísimo, un hombre llamado Ricardo Vargas, un titán con una reputación de devorar a los equipos que no cumplían sus expectativas. Nuestro proyecto se había retrasado y él estaba furioso. La sala de juntas se sentía como una jaula de leones, y nosotros éramos el almuerzo. Vargas golpeaba la mesa, exigiendo respuestas, culpables, soluciones inmediatas. Mis colegas, presas del pánico, se atropellaban para hablar, para justificarse, para prometer lo imposible. Cada palabra que decían solo le daba a Vargas más munición para destrozarlos. Era un caos de excusas y miedo. Yo no dije nada. Simplemente me senté allí, observando. Observé cómo Vargas se inclinaba hacia adelante, con los nudillos blancos, cada vez que alguien intentaba defender el cronograma original. Noté una ligera mueca en su rostro cuando uno de mis compañeros mencionó el presupuesto. Pero lo más revelador fue ver cómo desviaba la mirada, casi imperceptiblemente, cada vez que salía a relucir el desastroso lanzamiento de su anterior producto estrella, el proyecto Fénix. Ese era su punto débil, una herida que todavía no había cicatrizado. Todos en la industria lo sabían, pero nadie se atrevía a mencionarlo en su presencia. Mientras mis compañeros revelaban sus miedos, yo descubrí el suyo. Esperé a que el huracán de palabras se calmara, a que hubiera un segundo de silencio agotado. Entonces, con la voz tranquila, me incliné ligeramente y hablé por primera vez. No ofrecí una excusa ni una solución. Hice una pregunta. Señor Vargas, dije con calma, ¿es posible que el nerviosismo que sentimos todos con los plazos de entrega no sea por este proyecto, sino por el eco de lo que ocurrió con el proyecto Fénix? El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía tocar. Vargas, que había sido una fuerza de la naturaleza, se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color. Parpadeó, abrió la boca para responder, pero solo salió un leve tartamudeo. Por primera vez en toda la reunión, él no tenía el control. El foco de la presión ya no estaba sobre nosotros, sino sobre él y su fracaso pasado. Yo no lo ataqué, solo conecté los puntos que él intentaba mantener separados. ¿Alguna vez has sentido ese poder silencioso? Ese instante en que te das cuenta de que el control ha cambiado de manos sin que hayas tenido que levantar la voz. En ese momento, él dejó de verme como una presa y empezó a verme como una amenaza, o quizás como un igual. Maquiavelo dijo, es mucho más seguro ser temido que amado. Yo creo que lo que realmente quería decir es que cuando la gente no puede leerte, cuando no saben cuál será tu siguiente movimiento, una extraña mezcla de temor y respeto nace en ellos. No saben si atacarte o unirse a ti. Mi silencio me hizo impredecible y mi única pregunta me hizo peligroso. No necesité un discurso, solo necesité escuchar lo que nadie decía. Desde ese día comprendí que cada conversación es un juego de inteligencia. Cada palabra que no dices es una carta que guardas en tu manga. Y cada pregunta precisa es un movimiento que te acerca a la victoria. Cada conversación se convierte en un juego en el que siempre vas por delante. Pero hay otra ley psicológica del valor que la mayoría de la gente viola a diario sin siquiera darse cuenta. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 4, continuando la historia con un nuevo personaje y siguiendo todas las reglas establecidas. Recuerdo cómo mi teléfono era una extensión de la mano de Elena. Ella no marcaba mi número, ella me invocaba, y yo siempre aparecía, a las 2 de la mañana para escuchar sus crisis existenciales, o un sábado por la tarde para ayudarla a montar un mueble que acababa de comprar. Creía que mi disponibilidad constante me hacía indispensable. Qué iluso. En realidad, solo me estaba convirtiendo en ruido de fondo. La gota que colmó el vaso fue su gran proyecto. Me pidió ayuda con una presentación crucial para su trabajo. Eres el único que puede salvarme, me dijo con esa voz que sabía que yo no podía ignorar. Cancelé mis planes. Le dediqué 2 semanas, noches en vela,
cafés amargos y mis mejores ideas. Se la entregué en una carpeta impecable, listo para cambiar su carrera. Su respuesta fue un mensaje de texto. Mil gracias, quedó genial. Te debo una. Y ya. Eso fue todo. No sé si te ha pasado alguna vez. Esa sensación brutal de darlo todo y volverte invisible a cambio. En ese silencio, después de leer su mensaje, lo comprendí. Mi sí no tenía ningún valor porque nunca existía la posibilidad de un no. Estaba entrenando a Elena y al mundo entero para darme por sentado. Como dijo Maquiavelo, la gente juzga tu valor por lo fácil que es acceder a ti. Y yo era un producto en oferta, siempre disponible, siempre rebajado. Mi tiempo, mi atención, mi energía, regalados. Decidí cambiar las reglas del juego. Decidí volverme un bien escaso. Un par de semanas después, sonó el teléfono. Era ella. Leo, emergencia. Necesito tu ayuda con una cosa. Es para allá mismo. Sentí el viejo impulso de decir, voy para allá, pero respiré hondo. Recordé esas noches en vela por un gracias por texto, y con una calma que me sorprendió a mí mismo, le dije, lo siento, Elena, ahora mismo no puedo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, cargado de incredulidad. No estaba enfadada, estaba desconcertada, como si el sol hubiera decidido no salir. ¿Cómo que no puedes?, balbuceó. Pero es que te necesito. Por primera vez mi atención se había convertido en un premio, no en un derecho. Mi no repentinamente valía más que 1000 de mis antiguos sí. Empecé a ser selectivo, a desaparecer estratégicamente. Mi presencia se volvió significativa porque ya no era constante. Mi tiempo se volvió precioso porque ya no era infinito. Sentí el poder en ello, una fuerza que nunca antes había conocido. Pero la escasez por sí sola es un arma de doble filo, un poder incompleto. Porque desaparecer es fácil, es un acto de retirada. El verdadero juego de poder, el que lo cambia todo, es saber exactamente cuándo y dónde volver a aparecer. Y yo estaba a punto de cometer mi segundo gran error. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 5. La mayoría cree que estar presente significa aparecer en todas partes y participar en todo. Están completamente equivocados. Durante años observé a tipos como Ricardo. Él era el rey de la presencia aleatoria. En cada inauguración, en cada cóctel, en cada reunión de Zoom. Su agenda era un caos de eventos y su LinkedIn, un bombardeo de fotos con gente que apenas lo recordaba. Él creía que ser visto era ser importante, pero la verdad es que se había vuelto ruido de fondo. Un rostro más en la multitud. La presencia aleatoria no te hace visible, te hace olvidable. Fue Mateo quien me abrió los ojos. Una tarde, mientras yo planeaba asistir a 3 eventos en una sola noche, me detuvo. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó con esa calma suya que desarmaba. Le mostré mi lista, orgulloso. Él ni siquiera la miró. La presencia estratégica no es estar en todas partes, dijo. Es estar en el lugar importante en el momento preciso. No asistes a eventos, te conviertes en el evento que la gente recuerda. Me explicó que eso requería una disciplina brutal para decir no a buenas oportunidades, para poder dominar las grandes. Tienes que perderte algunos momentos para que los que elijas se vuelvan legendarios, sentenció. Poco después llegó la prueba de fuego, la gala anual de la industria, el evento más importante del año. Ricardo llevaba semanas publicando sobre las prefiestas y los paneles. Yo, siguiendo el consejo de Mateo, rechacé cada invitación. Me quedé en casa, trabajando en mi estrategia. La noche de la gala, mientras veía las historias de Instagram de todo el mundo brindando, sentí una punzada de pánico. El miedo a quedarme fuera era casi físico. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa duda paralizante de si estás tomando la decisión correcta al quedarte quieto mientras todos los demás corren. Es una sensación solitaria, ¿verdad? Pero recordé la cita de Maquiavelo que Mateo me había compartido. Debes ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos. Esa noche decidí ser ambos. Llegué tarde a la gala, cuando la energía inicial ya se había disipado.
No me uní a los círculos ruidosos. En lugar de eso, me situé en un balcón, observando. Fui el zorro. Rastreé el terreno, identifiqué a los jugadores clave y las conversaciones vacías que debía evitar. Mi objetivo no era hablar con 20 personas, era hablar con una, Elena Vargas, la inversora que nadie lograba abordar. La vi sola por un instante, observando una escultura. Ese fue el momento. Me acerqué, no para presentarme, sino para comentar algo sobre el artista de la escultura que ella admiraba, algo que sabía que le interesaría. Hablamos 2 minutos, no más. No le pedí su tarjeta ni le hablé de mi proyecto. Simplemente compartí una idea potente y me despedí con una sonrisa. Fui el león, un impacto rápido, preciso y memorable. Luego me fui. Mientras salía, vi a Ricardo al otro lado del salón, atrapado en una conversación sin fin, con una sonrisa forzada. Yo, en cambio, sentía el poder de haberme ido a tiempo, dejando una impresión más fuerte que si me hubiera quedado toda la noche. La gente no recuerda al que se queda hasta el final. Recuerda al que hizo que su breve presencia contara. La presencia estratégica es saber cuándo ser el zorro observador y cuándo el león imponente. Logré leer la situación y actuar con una precisión que nunca antes había tenido. Creí que había descifrado el código. Pero hay un campo de batalla emocional donde la mayoría de la gente pierde el juego por completo. Un terreno pantanoso donde la lógica no sirve y las emociones te devoran vivo. Y yo estaba a punto de entrar en él sin siquiera saberlo. Claro, aquí tienes el monólogo. Aquí es exactamente donde la mayoría de la gente pierde el juego. Y yo estaba a punto de perderlo. Estaba sentado frente a Damián Mendoza, en una sala de juntas tan fría que se te helaba el aliento. Él sonreía, pero sus ojos eran como dos trozos de hielo. Empezó con el manual de manipulación. Página 1. El elogio. Carlos, tu trabajo es brillante, dijo, con una voz que sonaba como miel. Todos aquí admiramos tu dedicación. Sentí una pequeña oleada de calor, de orgullo. Es agradable que te halaguen, ¿verdad? Pero una alarma sonó en mi cabeza. Estaba intentando bajar mi guardia. Así que solo asentí, sin cambiar mi expresión. Gracias, Damián. Vayamos al punto. Su sonrisa se tensó 1 milímetro. Era el momento de pasar a la página 2. La crítica. Se inclinó hacia adelante y dijo, pero tus proyecciones financieras para el próximo trimestre, francamente, son ingenuas, peligrosamente optimistas. ¡Boom! Directo al estómago. Sentí la sangre subir a mi cara. Ingenuo. La palabra rebotó en mi cráneo. Quería ponerme de pie, gritarle, mostrarle mis hojas de cálculo, defender mi honor y mi inteligencia. Mi corazón latía con fuerza, preparándome para la batalla. Pero recordé la lección más dura que he aprendido. Tus emociones son información, no instrucciones. La ira me estaba informando de que él había encontrado mi punto débil, mi miedo a no ser tomado en serio. No era una orden para atacar. Así que respiré hondo, conté hasta 3 en mi cabeza y dejé que la oleada de rabia pasara de largo, como una ola bajo un barco. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese fuego en el pecho cuando alguien te ataca injustamente y todo tu cuerpo te grita que respondas con la misma fuerza. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila, casi clínica. Entiendo tu preocupación, Damián. ¿Podrías señalar qué cifras específicas te parecen poco realistas para que las revisemos juntos? El silencio en la sala fue absoluto. Mendoza parpadeó, sorprendido. No esperaba lógica, esperaba una pelea. Al ponerlo a él en la posición de tener que justificar su ataque con datos, lo desarmé por completo. Empezó a balbucear, a buscar papeles, perdiendo toda su compostura. La gente en la mesa ya no me miraba a mí con duda, lo miraban a él con impaciencia. Él lo sabía, así que probó la última táctica del desesperado, la presión. No tenemos tiempo para esto. Hay que tomar una decisión ahora. El comité nos espera, dijo, con un tono urgente. Quería que entrara en pánico, que tomara una mala decisión por las prisas, pero yo ya no estaba en su juego. Una decisión de esta magnitud no se toma bajo presión, respondí con calma, mirando al resto del equipo.
Propongo que nos tomemos 20 minutos para analizar los puntos de Damián. La prisa es mala consejera. El alivio en las caras de los demás fue palpable. En ese momento, el líder en la sala era yo. No porque gritara más fuerte, sino porque mantuve la cabeza fría en medio de la tormenta que él había creado. Como dijo Maquiavelo, el patrón nunca cambia. Las personas emocionales son presa fácil. Son peones en el tablero de otros. Ser auténtico no significa vomitar cada sentimiento. Significa sentirlo todo, pero actuar solo cuando te da una ventaja estratégica. Al final de la reunión, que por supuesto ganamos, Mendoza se me acercó. No parecía enfadado. Su expresión era extraña, casi de respeto retorcido. Has aprendido a mantener la calma, Carlos. Muy impresionante, dijo en voz baja, casi en un susurro. Pero la calma solo te permite sobrevivir a las batallas. Hizo una pausa y su mirada se volvió oscura. La guerra no se gana así. Se gana usando el arma que la mayoría teme siquiera tocar. Y tú, créeme, todavía le tienes pánico. El silencio es el arma más poderosa que probablemente no estás usando, y a la mayoría de la gente le aterroriza. Recuerdo perfectamente aquella sala de juntas. Las paredes de cristal mostraban la ciudad a nuestros pies, pero dentro, la atmósfera era asfixiante. Estaba presentando mi proyecto más ambicioso frente a la directiva, y Javier, mi rival directo, esperaba su momento para atacar. Y lo hizo. Justo cuando terminé, sonrió con suficiencia y lanzó su dardo. ¿Y de verdad crees que señora Morales va a aprobar un riesgo financiero tan grande basándose solo en tu intuición? Todos los ojos se clavaron en mí. Esperaban una defensa torpe, una justificación apresurada, una batalla dialéctica. En lugar de eso, hice lo único que él no esperaba. Nada. Me recliné ligeramente en mi silla, crucé las manos sobre la mesa y simplemente lo miré fijamente a los ojos, sin expresión. El primer segundo fue incómodo. Al tercero, la sonrisa de Javier vaciló. Al quinto segundo, su postura corporal cambió, empezó a removerse en su asiento. El silencio se hizo tan denso que podías masticarlo. ¿Conoces esa sensación? Ese momento en el que el aire se vuelve pesado y cada latido del corazón retumba en tus oídos. Es un pulso invisible, una guerra que se libra sin mover un solo músculo. Javier no pudo soportarlo. La quietud lo devoraba por dentro. Quiero decir, carraspeó, llenando el vacío que él mismo había creado. Es que mi equipo y yo hemos analizado los datos y vemos una volatilidad del 30%. Necesitaríamos un fondo de contingencia, tal vez dos, solo para cubrir las posibles pérdidas iniciales. Bingo. Acababa de revelar su mayor debilidad, el miedo. En su prisa por llenar el silencio, confesó que su propio enfoque era tan conservador que se protegía en exceso, matando cualquier posibilidad de una ganancia real. Expuso su estrategia defensiva sin que yo se lo pidiera. Vi de reojo cómo la señora Morales, la jefa de todo aquello, arqueaba una ceja, sin perder detalle. En mi mente resonó una frase de Maquiavelo. Nunca se logró nada grande sin peligro. Este silencio era mi peligro calculado, mi riesgo para obtener una ventaja que nadie esperaba. Después de 10 segundos que parecieron una eternidad, me incliné hacia adelante. La tensión en la sala era máxima. Todos se inclinaron también, como si temieran perderse una sola sílaba. Y entonces hablé, en un tono bajo y calmado, pero que cortó el aire como un bisturí. Gracias, Javier, dije sin quitarle los ojos de encima. Un plan que necesita tantos colchones de seguridad no es un plan prudente. Es un plan asustado. El impacto fue brutal. Su elocuencia se desmoronó. Su confianza se hizo polvo. Mi silencio estratégico hizo que mis palabras tuvieran un peso descomunal, destacando sobre su ruido nervioso. Demostró que no tenía la necesidad compulsiva de defenderme, lo que me otorgó el control absoluto de la situación. Mientras ellos hablan para llenar el vacío, tú aprendes. Mientras revelan su juego, tú calculas. Pero hay un error aún más común que el miedo al silencio. Un fallo que aniquila oportunidades, incluso antes de que nazcan. Recuerdo a la perfección aquella reunión con Salas.
un potencial cliente enorme. Yo estaba tan ansioso por impresionarlo, por demostrarle que éramos la única opción viable. Le abrí el capó de nuestro motor y le mostré cada pieza, cada tornillo. Mira, haremos esto en la primera fase, luego pasaremos a esta estrategia de marketing digital. Y aquí tenemos un plan de contingencia de 3 pasos si el mercado reacciona así. Le entregué mi mapa del tesoro en una bandeja de plata, convencido de que mi total transparencia generaría una confianza inquebrantable. Sala sonreía, asentía y tomaba notas meticulosamente, mientras yo me sentía orgulloso de mi honestidad radical. 2 días después, me enteré de que había contratado a otra agencia. No solo eso, sino que había usado mi detallado plan de acción, punto por punto, como la base de su negociación con ellos para conseguir un precio más bajo. Me sentí estúpido, desnudo, completamente expuesto. Le había dado a mi oponente todas las herramientas para vencerme antes de que la partida siquiera comenzara. Llamé a Héctor, mi mentor, y le conté todo, furioso. Pero si fui un libro abierto, Héctor, le di absolutamente todo lo que teníamos. Al otro lado del teléfono, solo escuché un silencio y luego una risa suave. Exacto, me dijo. Y precisamente por eso perdiste. Su calma me desarmó por completo. Crees que mostrar todas tus cartas de inmediato es una señal de fuerza, pero es todo lo contrario. Te vuelve predecible y por lo tanto, controlable. Héctor continuó, su voz firme. La gente cree que debería ser abierta y honesta en todo momento, pero confunden la honestidad con la ingenuidad estratégica. Como observó Maquiavelo hace siglos, aquel que descuida lo que se hace por lo que se debería hacer, consigue antes su ruina que su preservación. No se trata de mentir, aclaró, sino de ser selectivo, de dosificar tu poder. En ese instante, todo hizo clic. Salas no me había respetado más por mi transparencia. Simplemente había visto todo mi arsenal y supo exactamente cómo desactivarlo. A ver, ¿alguna vez has sentido esa pequeña satisfacción de guardar un as bajo la manga? Esa sensación de que los demás creen saberlo todo sobre ti, pero no tienen ni la más remota idea. Entendí que la gente respeta lo que puede ver, pero se siente absolutamente fascinada por lo que no puede ver. Y esa fascinación es una forma silenciosa de influencia. Unas semanas después, tuve un encuentro con Ramírez, un duro competidor que intentaba averiguar mis siguientes pasos en un proyecto clave. En lugar de darle un discurso detallado, fui deliberadamente vago. Estamos explorando algunas opciones muy prometedoras, Ramírez. El panorama es interesante. Su rostro cambió. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, intentando rellenar los huecos que yo había dejado. Por primera vez, no estaba reaccionando a mí. Estaba intentando adivinarme. Ya no era un libro abierto. Era un tráiler de una película que él moría por ver. Mis capacidades ocultas se habían convertido en mis armas secretas. Y me di cuenta de que esa aura de misterio era algo que podía alimentar conscientemente. De hecho, justo en ese momento, recordé que existía un principio psicológico clave para mantener a los demás no solo intrigados, sino completamente alerta. Recuerdo perfectamente a Javier. Era el director de proyectos en una firma enorme, un muro impenetrable al que todos intentaban venderle algo. Mis primeros acercamientos fueron un desastre de manual. Yo era el chico entusiasta, el libro abierto. Mis correos eran instantáneos. Mis propuestas siempre un poco por debajo del presupuesto. Mi sonrisa perpetua. Javier me trataba con una cortesía tan vacía que dolía. Para él yo era predecible y por lo tanto irrelevante. Sabía exactamente qué iba a decir antes de que abriera la boca. Me canceló 3 reuniones seguidas con excusas vagas. La última vez, su asistente ni siquiera se disculpó. Yo era un recurso inagotable, siempre disponible, siempre amable. Un objeto más en su escritorio. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que cuanto más te esfuerzas de la manera predecible, más te dan por sentado. Fue entonces cuando me topé con este principio. La gente poderosa crea incertidumbre, no para asustar, sino para intrigar. Así que decidí cambiar las reglas del juego.
Dejé de estar disponible al instante. Cuando Javier me escribió para reprogramar por cuarta vez, no respondí en 5 minutos. Esperé un día entero. Mi respuesta fue corta y profesional. Gracias. Lo revisaré con mi agenda. Tengo otros compromisos que atender primero. Fue un cambio minúsculo, pero la dinámica empezó a crujir. 2 días después, él mismo me llamó. Su voz era diferente. Había un matiz de curiosidad. Oye, ¿recibiste mi correo? Pensé que te interesaba el proyecto. No me disculpé. Mantuve un tono tranquilo y seguro. Claro que sí, Javier. Es un proyecto interesante, pero estoy evaluando varias opciones ahora mismo. Quiero asegurarme de dedicar mi energía al lugar correcto. Silencio al otro lado de la línea. Pude sentir cómo sus engranajes mentales giraban, intentando recalcular quién era yo. Una semana más tarde, tuvimos por fin esa reunión. Entré en su oficina y en lugar de mi habitual entusiasmo desbordado, me mostré calmado, observador. A veces sonreía, a veces me ponía serio al analizar un punto. No le di la familiaridad que esperaba. Le di respeto, pero no devoción. Él empezó a inclinarse hacia adelante en su silla. Hacía preguntas. Me estudiaba. Ya no estaba hablando con el chico predecible. Estaba interactuando con una variable que no podía controlar. No estaba siendo frío por serlo. Estaba creando un espacio para que él se preguntara qué pensaba yo. Quería que su certeza sobre mí se desvaneciera. Mi objetivo no era su miedo, sino su respeto, su interés genuino. Quería que trabajara un poco para entender mis intenciones. La certeza lo había vuelto perezoso conmigo, y yo acababa de despertarlo. La conversación pasó de ser un monólogo suyo a un diálogo real. Al final de la semana, recibí una llamada suya. No de su asistente, sino de él. Necesitamos hablar. Mañana. A primera hora. Su tono no era ni bueno ni malo. Era indescifrable. Por primera vez, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y extrañamente, eso me daba todo el poder. Aquí tienes el monólogo. De acuerdo. Ahora venía el verdadero trabajo. Todo lo aprendido hasta ahora era teoría, pero la vida real estaba a punto de ponerme a prueba. Ya no se trataba de cambiar mi personalidad, sino de afinar mi estrategia para convertirme en una fuerza silenciosa, en esa versión de mí que no necesitaba gritar para ser escuchada. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba, en la reunión semanal de equipo. Y por supuesto tenía que ser Marcos, siempre ruidoso, siempre buscando los focos. Marcos era el ejemplo perfecto del poder falso. Mientras yo presentaba mis resultados, noté su sonrisa condescendiente. Esperó a que terminara y, frente a todos, lanzó su ataque. No era una crítica constructiva, era una humillación pública diseñada para hacerme reaccionar. Cuestionó mis datos, mi método, incluso mi compromiso con el proyecto. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. Mi primer impulso fue saltar, defenderme punto por punto, explicarle en exceso cada detalle hasta que todos en la sala entendieran que yo tenía razón y él estaba equivocado. Quería buscar con la mirada el apoyo de mis compañeros. Necesitaba esa validación externa para sentirme seguro. Era el viejo yo, reaccionando con el corazón en la mano. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Esa sensación de que la sangre te hierve y solo quieres saltar a defender tu territorio, a demostrar que tú vales. Pero esta vez fue diferente. Hice una pausa que pareció durar una eternidad. En lugar de mirar a Marcos con rabia, simplemente lo observé, dejando que el silencio llenara la sala. Dentro de mí resonó una idea. La gente no puede manipular lo que no puede predecir o controlar. Mi autocontrol era mi mejor fortaleza. Respiré hondo. Mis manos, que antes querían apretarse en puños, se relajaron sobre la mesa. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila, casi indiferente. No hice una declaración, hice una pregunta. Marcos, dije mirándolo fijamente, agradezco tu pasión. ¿Puedes mostrarnos exactamente en qué parte del informe están los datos que te llevan a esa conclusión? El silencio se hizo aún más denso. La pregunta era simple, precisa. No era un ataque, era una invitación a respaldar sus palabras con hechos. Marcos parpadeó,
sorprendido. Empezó a balbucear, a buscar en sus papeles, pero no tenía una respuesta concreta. No esperaba que yo no mordiera el anzuelo. No esperaba calma. No esperé su respuesta. Simplemente asentí lentamente y dije, entendido. Cuando encuentres la información, seguimos la conversación. Luego miré al resto del equipo y continué con el siguiente punto de la agenda, como si nada hubiera pasado. Nadie dijo nada, pero el cambio en la atmósfera era palpable. El poder en la sala se había desplazado. No había ganado una discusión. Había influido en la situación sin que nadie notara cuánto control acababa de ejercer. Marcos quedó expuesto, no por mis palabras, sino por la ausencia de ellas. Yo era el líder sin haberlo exigido. Aquel día comprendí que el verdadero dominio opera en las sombras. Y justo cuando pensaba que el día había terminado, mi teléfono vibró. Era un mensaje corto de Isabel, la directora general. Ven a mi despacho ahora. Tenemos que hablar. Aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cumplir con todos los requisitos solicitados. El tono cambia. Se vuelve más íntimo, confesional, como si el secreto mayor estuviera a punto de ser revelado. La música se vuelve más sutil y reflexiva. Y aquí estamos, al final de este mapa hacia el dominio invisible. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque una parte de ti reconoce la verdad en estas palabras. Una verdad que a menudo se siente incómoda, pero que resuena con una fuerza innegable. Hemos desmantelado juntos la gran mentira que nos venden a diario, que el poder es ruido, que es la necesidad desesperada de ser visto y escuchado a toda costa. Descubrimos que el poder real, el que perdura, no grita, susurra, no se exhibe, se siente. Opera en las pausas de una conversación, en la calma que mantienes cuando todos los demás pierden el control y en la escasez calculada de tu presencia. Entendimos que ser predecible es regalar tus armas y que la verdadera autoridad reside en la capacidad de observar más de lo que hablas. Para mí, esta filosofía no es una simple teoría maquiavélica de hace 500 años. Es un mecanismo de supervivencia y una herramienta de creación en un mundo que constantemente intenta definirte, limitarte y ponerte en una caja. Es el acto de reclamar tu soberanía personal, tu derecho a decidir cuándo y cómo actuar, en lugar de ser una simple reacción a los estímulos de otros. Es dejar de ser una pieza en el tablero de alguien más para convertirte, por fin, en el jugador que diseña el juego. Ahora tienes las herramientas. Sabes cómo ser el observador silencioso, cómo usar el silencio como un arma y cómo convertir tu atención en un premio. Te he mostrado el camino para convertirte en el zorro, esa figura astuta y estratégica, capaz de reconocer cada trampa a kilómetros de distancia. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Creen que el juego ha terminado, y es justo en este punto donde cometen el error más peligroso de todos, el que los deja vulnerables cuando más importa. Porque Maquiavelo no solo habló del zorro que se esconde y analiza desde las sombras, también habló del león, la fuerza que, cuando es absolutamente necesario, no se esconde, la que se enfrenta directamente a los lobos, la que demuestra un poder tan visible y tan innegable que paraliza a sus adversarios no con misterio, sino con pura presencia. Hemos pasado todo este tiempo aprendiendo a hacer la fuerza invisible. Pero ¿qué sucede cuando la sutileza no es suficiente? ¿Qué haces cuando la estrategia y la observación deben dar paso a la confrontación directa, a una demostración de fuerza que no deje lugar a dudas? ¿Cómo y, sobre todo, cuándo un zorro debe transformarse en león sin destruir todo el poder que ha construido en las sombras? Esa es la otra mitad del secreto, y es mucho más volátil y peligrosa de dominar. Lo exploraremos en el próximo video, no te lo pierdas.